La culpa es tuya, no la provoques. Me gritó mi hijo Tomás a través de la puerta mientras yo golpeaba desesperadamente tratando de salir de mi propia habitación. Acababa de descubrir que las llaves de mi apartamento habían desaparecido, y no era casualidad. Mi hijo las había escondido deliberadamente para que yo no pudiera escapar de las agresiones constantes de mi nuera Jessica. Me voy a trabajar, y más te vale que no causes problemas, continuó gritando antes de escuchar sus pasos alejarse por el pasillo. Una hora después, él regresaría del trabajo y al ver la escena que encontraría en la sala, gritaría desesperado, ¿qué has hecho? Y correría hacia el teléfono. Pero esa parte de la historia aún estaba por venir, y yo no tenía idea de lo que me esperaba. Soy Teresa, tengo 66 años, y jamás imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me convertiría en prisionera de mi propia casa. La misma casa que compré con mis ahorros de 40 años trabajando como enfermera en el hospital municipal, la casa donde cría a Tomás con tanto amor después de que su padre murió cuando él tenía apenas 12 años. Todo comenzó hace 2 años, cuando Jessica entró en nuestras vidas como un huracán destructivo. Al principio parecía la nuera perfecta, educada, elegante, siempre con una sonrisa que ahora sé que era completamente falsa. Se casó con mi hijo después de apenas 6 meses de noviazgo, y cuando perdieron su departamento por problemas económicos, yo los recibí en mi hogar sin dudar ni un segundo. Teresa, eres un ángel, me decía Jessica al principio, abrazándome con esa actuación que dominaba a la perfección. No sé cómo agradecerte por abrirnos las puertas de tu casa. Qué ingenua fui al creer cada una de sus palabras dulces y manipuladoras. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos, pero poco a poco comencé a notar pequeños detalles que me inquietaban. Jessica siempre encontraba la manera de criticar todo lo que yo hacía. Si preparaba la cena, ella comentaba que la comida estaba demasiado salada o muy insípida. Si limpiaba la casa, ella decía que había dejado polvo en lugares que según ella eran obvios. Si compraba algo para el hogar, ella suspiraba dramáticamente y decía que yo no tenía gusto para elegir las cosas. «Ay, Teresa, creo que ese mantel se ve muy anticuado», decía con esa sonrisa falsa mientras señalaba la mesa del comedor. «Y esas cortinas verdes ya no están de moda, deberías cambiarlas por algo más moderno». Cada comentario era como una pequeña puñalada que se clavaba en mi autoestima. Mi hijo Tomás, que antes era mi confidente y mi mejor amigo, comenzó a cambiar gradualmente bajo la influencia de su esposa. Jessica tenía una habilidad diabólica para susurrarle cosas al oído cuando pensaba que yo no los escuchaba. «Tu mamá ya está mayor, Tomás», le decía en voz baja mientras lavaban los platos. «Tal vez deberíamos tomar más decisiones nosotros, ya sabes, para protegerla». Esa palabra, protegerla, se convertiría en su arma favorita para justificar cada intromisión en mi vida. Poco a poco, Jessica fue tomando control de diferentes aspectos de mi hogar. Primero fue reorganizando la cocina para que fuera más eficiente, luego comenzó a recibir mis facturas y a ayudarme a pagarlas. Después empezó a sugerir que tal vez yo ya no debería manejar mi propia cuenta bancaria porque a tu edad es fácil cometer errores con los números. «Mamá, Jessica tiene razón», me decía Tomás cuando yo protestaba. «Ella estudió administración, sabe de estas cosas mejor que nosotros». Mi propio hijo había comenzado a hablarme como si yo fuera una niña incapaz de tomar mis propias decisiones. La situación empeoró cuando Jessica comenzó a interceptar mis llamadas telefónicas y a controlar mis visitas. Cuando mi hermana Sonia llamaba para invitarme a almorzar, Jessica tomaba el teléfono y decía: «Ay, Teresa no se siente muy bien hoy, mejor otro día». Cuando mis amigas del hospital venían a visitarme, ella las recibía con cara de fastidio y les decía que yo estaba descansando. «Es que Teresa se cansa mucho últimamente», les explicaba con esa voz melosa que usaba para engañar a todos. «El médico dice que necesita mucho reposo». Por supuesto, yo nunca había ido a ningún médico que dijera tal cosa, pero mis amigas se lo creían porque Jessica sabía exactamente cómo manipular cada situación. Lentamente me fui dando cuenta de que estaba siendo aislada de todo mi mundo exterior. Mis salidas se limitaron a ir al supermercado, y solo acompañada por Jessica, quien controlaba cada compra que hacía. «No necesitas tanto detergente, Teresa», me decía quitándome productos del carrito. «Y esta marca de café es muy cara, mejor llevamos esta otra». Era como si mi propia vida estuviera siendo reducida poco a poco hasta convertirse en una existencia controlada por alguien que cada día mostraba más su verdadera cara. Pero lo peor estaba por venir,
y esa mañana, cuando descubrí que mis llaves habían desaparecido, me di cuenta de que el plan de Jessica era mucho más siniestro de lo que había imaginado. La primera vez que Jessica me agredió físicamente fue un martes por la mañana, 3 semanas antes de que mi hijo decidiera esconder las llaves de mi apartamento. Yo estaba preparando el desayuno cuando ella entró a la cocina como una fiera, con los ojos inyectados de ira y el cabello desordenado. Sin decir una palabra, me empujó contra la mesa con tanta fuerza que derramé el café caliente sobre mi mano. «Eres una vieja estúpida», me gritó mientras yo me limpiaba la quemadura con agua fría. «Todo lo haces mal. Esta casa es un desastre por tu culpa». Sus palabras eran como cuchillos, pero el dolor físico en mi mano quemada no se comparaba con la humillación que sentía en mi corazón. Cuando Tomás llegó del trabajo esa noche, corrí hacia él para contarle lo que había pasado. Pensé que mi hijo me defendería, que se pondría de mi lado como siempre había hecho durante toda su vida. Qué equivocada estaba. «Mamá, seguramente fue un accidente», me dijo sin siquiera mirar la quemadura en mi mano. «Jessica me contó que tú la provocaste primero, que le dijiste cosas muy feas». Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando me di cuenta de que mi propio hijo había elegido creerle a ella en lugar de a mí. «Pero Tomás, yo nunca le dije nada malo», traté de explicarle. Ella llegó gritando y me empujó sin razón. Mi voz se quebró cuando vi la expresión de desconfianza en sus ojos, esos mismos ojos que antes me miraban con tanto amor y respeto. «Mamá, últimamente estás muy confundida», me respondió con una frialdad que me partió el alma. «Tal vez deberías descansar más, o incluso podríamos llevarte a ver a un médico». La manera en que pronunció esas palabras me hizo entender que Jessica ya había estado trabajando en su cabeza mucho antes de ese incidente. A partir de ese día, las agresiones de Jessica se volvieron más frecuentes y más crueles. Un día me tiró al suelo mientras barría la sala, diciéndome que estaba levantando demasiado polvo y que eso le daba alergia. Otro día me jaló del brazo tan fuerte que me dejó moretones, porque según ella yo estaba tardando demasiado en el baño y ella necesitaba entrar urgentemente. «Si le dices algo a Tomás, te va a ir peor», me amenazaba después de cada agresión. «Él ya piensa que estás perdiendo la cabeza, así que cualquier cosa que le cuentes solo confirmará que necesitas ayuda médica». Su sonrisa malévola me daba escalofríos, porque sabía que tenía razón. Jessica había logrado convencer a mi hijo de que yo estaba desarrollando problemas mentales. «Mira cómo se le olvidan las cosas», le decía señalando objetos que ella misma había cambiado de lugar. «Ayer puso las llaves del apartamento en el refrigerador, y cuando le pregunté por qué, me dijo que no recordaba haberlo hecho». Por supuesto, yo nunca había puesto las llaves en el refrigerador. Jessica las había puesto ahí para después descubrirlas delante de Tomás y hacerle creer que yo estaba perdiendo la memoria. Era una estrategia tan cruel como efectiva. Las humillaciones se extendieron más allá de nuestro hogar. Cuando íbamos al supermercado, Jessica se aseguraba de que los empleados y otros clientes fueran testigos de mis supuestos episodios de confusión. «Teresa, ¿no recuerdas que ya compramos leche?», decía en voz alta mientras fingía preocupación. «Estás tomando 2 cartones de leche, pero en casa ya tenemos 3». Yo sabía perfectamente que en casa no había leche, pero cuando trataba de defenderme, Jessica me interrumpía con esa voz dulce y condescendiente que usaba en público. «Ay, mi suegrita querida, no te preocupes, todos tenemos días difíciles». La gente nos miraba con lástima, pero su compasión era para ella, no para mí. El control financiero llegó de manera gradual pero implacable. Primero, Jessica convenció a Tomás de que ella debería manejar los gastos de la casa porque tenía más experiencia con los números. Después sugirió que sería más fácil si ella tuviera acceso a mi cuenta bancaria para pagar las facturas directamente. «Es por tu propia seguridad, mamá», me explicaba Tomás mientras firmaba los papeles que Jessica había preparado. «Así no tienes que preocuparte por fechas de vencimiento ni por calcular montos. Jessica se encarga de todo». Lo que no sabía mi hijo era que su esposa ya había comenzado a transferir pequeñas cantidades de dinero a su cuenta personal, montos tan pequeños que yo no los notaba al principio. Un día descubrí que habían desaparecido $300 de mi cuenta de ahorros. Cuando confronté a Jessica, ella me miró con esa expresión de inocencia fingida que ya conocía tan bien. «Teresa, estás imaginando cosas», me dijo con calma. «Tal vez gastaste ese dinero y no lo recuerdas. ¿Ves por qué es mejor que yo maneje las finanzas?» Corrí hacia Tomás para contarle sobre el dinero desaparecido,
pero él ya había sido preparado por su esposa para esa conversación. «Mamá, Jessica me contó que últimamente has estado muy paranoica con el dinero», me dijo sin siquiera revisar los estados de cuenta. Ella me explicó que es normal en personas de tu edad tener este tipo de preocupaciones infundadas. Esa noche, mientras lloraba en mi habitación, me di cuenta de que estaba completamente sola en mi propia casa. Mi hijo había sido completamente manipulado por una mujer que tenía un plan muy claro: apoderarse de todo lo que yo había construido durante décadas de trabajo honesto. Jessica comenzó a hacer comentarios sobre el valor de mi apartamento delante de visitas ocasionales. «Esta zona se ha valorizado mucho», decía mientras servía té a las pocas amigas que aún se atrevían a visitarme. «Teresa tiene mucha suerte de tener una propiedad tan valiosa, aunque a su edad ya no puede mantenerla como debería». Sus comentarios siempre tenían doble intención. Por un lado, dejaba en claro que la casa tenía un valor considerable, y por otro, sembraba la idea de que yo ya no era capaz de cuidarla adecuadamente. Era una manera sutil de preparar el terreno para lo que vendría después. La situación se volvió insostenible cuando Jessica comenzó a invitar a sus amigas a la casa sin consultarme. Llegaban por las tardes y se apoderaban de la sala como si fuera su territorio personal. Hablaban en voz alta, fumaban cigarrillos a pesar de que yo les pedía que no lo hicieran, y dejaban la casa hecha un desastre. «Es que Teresa necesita socializar más», le explicaba Jessica a Tomás cuando él llegaba y encontraba la casa llena de extraños. «El aislamiento no es bueno para una persona de su edad». Lo que realmente estaba haciendo era mostrarles a sus amigas lo fácil que era tomar control de mi hogar, y probablemente también planeando futuros testigos de mi supuesta incapacidad mental. El día que encontré a una de sus amigas, Carla, registrando los cajones de mi habitación, supe que el plan de Jessica había escalado a un nivel completamente diferente. «Ay, perdón Teresa», me dijo Carla con descaro cuando la descubrí. «Jessica me dijo que buscara unas pastillas para el dolor de cabeza en tu mesa de noche». Por supuesto, Jessica no me había pedido ninguna pastilla, y cuando la confronté, ella me miró con esa sonrisa helada que me daba tanto miedo. «Teresa, nadie estaba registrando nada», me dijo con voz firme. «Carla solo estaba buscando un pañuelo porque se sintió mal. ¿Ves cómo tu paranoia está empeorando?» Esa noche, cuando revisé mis pertenencias, descubrí que faltaba la copia de escritura de mi apartamento que siempre guardaba en el cajón de mi mesa de noche. Cuando le dije a Tomás, él me miró como si hubiera perdido completamente la razón. «Mamá, estás delirando», me dijo con una mezcla de lástima y frustración. ¿Para qué iba a querer Jessica los papeles de la casa? Ella tiene su propio trabajo, su propia vida. Creo que realmente necesitas ayuda médica. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi hijo ya estaba completamente perdido para mí, y que Jessica había logrado exactamente lo que quería: hacerme ver como una anciana paranoica e incapaz mientras ella tomaba control de todo lo que me pertenecía. El día que descubrí el verdadero plan de Jessica fue un viernes por la tarde, cuando ella pensó que yo estaba durmiendo en mi habitación. Había fingido tomar una siesta después del almuerzo, pero en realidad estaba despierta, tratando de procesar toda la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Fue entonces cuando escuché su voz hablando por teléfono en la sala, y lo que oí me heló la sangre. «Sí, doctor Mauricio, entiendo perfectamente el procedimiento», decía con esa voz calculadora que yo ya conocía tan bien. «Mi suegra está mostrando claros signos de demencia senil. Olvida dónde pone las cosas, tiene episodios de paranoia, y ayer incluso trató de agredirme físicamente». Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida, pero sonaba tan convincente que incluso yo habría dudado de mi propia cordura si no supiera la verdad. «¿Cuánto tiempo toma el proceso de internamiento involuntario?», continuó preguntando. «Porque la situación en casa se está volviendo muy peligrosa. Mi esposo está muy preocupado por la seguridad de todos». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudiera escucharlo desde la sala. «Perfecto. Entonces necesitamos que usted la evalúe y emita el certificado médico correspondiente», siguió diciendo Jessica. «Yo me encargo de que mi esposo esté presente durante la evaluación para que pueda confirmar todos los episodios que hemos presenciado». Después de una pausa, agregó algo que me hizo temblar de terror: «Una vez que esté internada, podremos proceder con la venta del apartamento para cubrir los gastos médicos, ¿verdad?». Ahí estaba la verdad desnuda y cruda. Jessica no solo quería deshacerse de mí, sino que también planeaba vender mi apartamento, mi hogar, el lugar donde había construido toda mi vida junto a mi difunto esposo.
La propiedad que había costado tanto trabajo y tantos años de sacrificio para poder comprar. Excelente, doctor Mauricio, concluyó Jessica. Nos vemos el próximo martes a las 3 de la tarde. Y recuerde, es muy importante que el certificado médico sea convincente porque podríamos enfrentar resistencia de algunos familiares. Cuando colgó el teléfono, yo me quedé paralizada en mi cama, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado a mi alrededor. Esa noche, cuando Tomás llegó del trabajo, Jessica le contó su versión preparada de los hechos. Amor, hoy tu mamá tuvo otro episodio muy fuerte, le dijo mientras servía la cena. Me gritó cosas horribles y cuando traté de calmarla, intentó golpearme con el bastón de tu papá. Por supuesto, yo nunca había tocado el bastón de mi esposo, que descansaba en paz en el armario como un recuerdo sagrado. ¿Estás bien, Jessica?, preguntó Tomás con genuina preocupación, tomando las manos de su esposa como si ella fuera la víctima. ¿Te lastimó? Ver a mi propio hijo mostrando más compasión por esa manipuladora que por su propia madre me partió el corazón en 1000 pedazos. No me lastimó físicamente, respondió Jessica con esa actuación dramática que dominaba a la perfección. Pero Tomás, estoy muy asustada. Tu mamá ya no es la misma persona que conocimos. Creo que necesita ayuda profesional urgente. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas mientras hablaba, y mi hijo cayó completamente en su trampa. Tienes razón, dijo Tomás con determinación. Mañana mismo voy a buscar información sobre especialistas en geriatría. Mi mamá necesita atención médica, y si eso significa internarla por su propio bien, entonces eso haremos. Escuchar a mi hijo hablar de internarme como si fuera un animal enfermo me hizo sentir una desesperación que nunca había experimentado antes. Al día siguiente, sábado, Jessica intensificó su estrategia de aislamiento. Cuando mi hermana Sonia llamó para invitarme a almorzar en su casa, Jessica tomó el teléfono antes de que yo pudiera contestar. Hola Sonia, habla Jessica, dijo con esa voz melosa que usaba para engañar a todos. Teresa no puede ir hoy porque tuvo una noche muy difícil. El médico nos recomendó que evite las salidas hasta que estabilicemos su medicación. ¿Qué medicación?, le gritaba yo desde mi habitación, pero Jessica ya había colgado el teléfono. Cuando traté de llamar a Sonia para explicarle la verdad, descubrí que Jessica había desconectado el teléfono de mi habitación durante la noche. Era como estar en una prisión donde cada día las rejas se cerraban más y más. Jessica, ¿por qué no puedo hablar con mi hermana?, le pregunté cuando la confronté en la cocina. Ella me miró con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado durante meses de manipulación. Teresa, querida, es que cuando hablas con Sonia te alteras mucho, me respondió con condescendencia. Ayer después de su llamada estuviste muy agitada toda la noche. El doctor dice que necesitas tranquilidad absoluta. Por supuesto, no había ningún doctor, pero Jessica sabía exactamente cómo hacer que sus mentiras sonaran creíbles. El domingo por la mañana, mientras Jessica estaba en la ducha, aproveché para revisar su bolso que había dejado sobre la mesa del comedor. Mi corazón casi se detiene cuando encontré una carpeta llena de documentos que tenían mi nombre. Había formularios de internamiento, evaluaciones médicas falsas con fecha futura, y lo más aterrador de todo, un poder notarial que me otorgaba a ella el control total sobre mis bienes y propiedades. También encontré una copia de la escritura de mi apartamento, la misma que había desaparecido de mi habitación semanas atrás. En los márgenes había anotaciones escritas a mano con diferentes precios, como si hubiera estado calculando el valor de la propiedad para una venta rápida. Había números que variaban entre 80 y 120 mil dólares, dependiendo de las condiciones del mercado. Pero lo que más me impactó fue encontrar una serie de fotografías mías tomadas sin mi conocimiento. En las fotos yo aparecía en situaciones que parecían comprometedoras. Hablando sola mientras cocinaba, buscando algo en los cajones con expresión confundida, e incluso una donde aparecía llorando en mi habitación. Jessica había estado documentando momentos sacados de contexto para usarlos como evidencia de mi supuesta demencia. ¿Qué estás haciendo?, me gritó Jessica cuando salió del baño y me encontró con su bolso abierto. Su rostro se transformó completamente, mostrando por primera vez su verdadera cara sin máscara alguna. Eres una vieja entrometida. No tienes derecho a revisar mis cosas. Estos son documentos con mi nombre, le respondí temblando pero con firmeza. Tienes formularios de internamiento y papeles de mi apartamento. ¿Qué planeas hacer? Mi voz se quebró al pronunciar esas palabras porque ya sabía la respuesta.
Lo que planeo hacer es salvarte de ti misma, me dijo con una frialdad que me dio escalofríos. Estás enferma, Teresa. Tu mente ya no funciona correctamente, y alguien tiene que tomar las decisiones difíciles que tú ya no puedes tomar. Su transformación de nuera dulce a depredadora calculadora fue tan rápida que me dejó sin habla. Tomás nunca va a permitir que me internes, le dije tratando de mantener la compostura. Él sabe que no estoy loca. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que mi hijo ya había sido completamente envenenado en mi contra. Tomás, se rió Jessica con crueldad. Tomás fue quien me pidió que buscara opciones de internamiento. Él está convencido de que eres un peligro para ti misma y para nosotros. Sus palabras fueron como puñaladas directas al corazón, porque sabía que probablemente decía la verdad. Además, continuó Jessica acercándose a mí con una sonrisa malévola, ¿quién te va a creer? Eres una anciana paranoica que dice que su nuera la quiere internar para robarle la casa. Suena exactamente como algo que diría alguien con demencia senil, ¿no te parece? En ese momento me di cuenta de lo brillantemente diabólico que era su plan. Jessica había construido una narrativa tan perfecta que cualquier intento mío de defenderme solo confirmaría sus acusaciones de paranoia y demencia. Era una trampa psicológica de la cual parecía imposible escapar. El martes viene el doctor Mauricio a evaluarte, me informó Jessica mientras recogía sus documentos y los guardaba nuevamente en su bolso. Y te aseguro que después de esa evaluación, estarás en un lugar donde finalmente recibirás la atención que necesitas. La manera en que pronunció atención me hizo entender que se refería a sedantes y encierro, no a cuidado médico real. Y no se te ocurra tratar de escapar o llamar a alguien, agregó Jessica antes de salir de la cocina. Porque si lo haces, le diré a Tomás que tuviste otro episodio violento y que intentaste huir de casa en estado de confusión. ¿Sabes lo que eso significaría para tu evaluación médica? Esa tarde, cuando Tomás regresó del trabajo, yo traté una vez más de hacerle entender la verdad sobre su esposa. Hijo, por favor escúchame, le supliqué tomándolo de las manos. Jessica no es quien tú crees. Ella está planeando internarme para quedarse con mi apartamento. Tomás me miró con esa expresión de lástima mezclada con frustración que se había vuelto tan familiar en las últimas semanas. Mamá, tú te escuchas cuando hablas, me respondió con cansancio. Estás acusando a mi esposa de querer robarte. ¿No te das cuenta de lo paranoico que suena eso? Pero yo vi los documentos, insistí desesperadamente. Tiene formularios de internamiento y papeles de la casa. Incluso fotografías mías que tomó sin que yo supiera. Mi voz se volvía más aguda con cada palabra porque podía ver que él no me creía ni una sola palabra. Mamá, Jessica me contó que la encontraste revisando su bolso, me dijo Tomás con paciencia fingida. Eso no está bien. Las personas no revisan las pertenencias privadas de otros a menos que tengan problemas de límites y realidad. Cada una de sus palabras me confirmaba que Jessica había llegado antes que yo para contarle su versión de los hechos. Esa noche, acostada en mi cama, me di cuenta de que estaba completamente sola y que mi tiempo se agotaba rápidamente. El martes Jessica traería al doctor Mauricio, quien probablemente ya había sido sobornado o engañado para emitir el certificado de internamiento. Una vez que ese papel estuviera firmado, mi libertad desaparecería para siempre, y Jessica tendría carta blanca para vender mi apartamento y quedarse con todo mi patrimonio. El lunes por la mañana desperté con una determinación que no había sentido en meses. Si Jessica pensaba que me iba a rendir sin luchar, estaba muy equivocada. Tenía menos de 24 horas antes de que llegara el doctor Mauricio, y necesitaba encontrar alguna manera de demostrar que toda esa situación era una farsa cuidadosamente orquestada. Mi primera estrategia fue tratar de recuperar alguna evidencia de las maquinaciones de Jessica. Mientras ella se duchaba, registré cada rincón de la casa buscando la carpeta de documentos que había visto el día anterior. Revisé su habitación, su armario, incluso debajo del colchón, pero era como si hubiera desaparecido por arte de magia. ¿Qué estás buscando, Teresa?, me preguntó Jessica cuando me encontró en su habitación. Estaba envuelta en una toalla y tenía esa sonrisa que ahora me daba tanto miedo. ¿Perdiste algo? Su tono burlón me confirmó que había movido los documentos a un lugar donde yo nunca los encontraría. Estaba buscando mis pastillas para la presión, mentí tratando de mantener la calma. Pensé que tal vez las había dejado aquí cuando limpié tu habitación la semana pasada. Sabía que era una excusa débil,
pero necesitaba ganar tiempo. Tus pastillas están en tu mesa de noche, donde siempre han estado, me respondió Jessica con falsa paciencia. ¿Ves? Esto es exactamente lo que le voy a explicar al doctor mañana. La confusión, la desorientación, el comportamiento errático. Cada una de sus palabras era como una sentencia de muerte para mi libertad. Decidí cambiar de estrategia y traté de contactar a mi hermana Sonia desde el teléfono de la cocina, pero cuando marqué su número, descubrí que la línea había sido desconectada. Jessica había cortado el servicio telefónico de toda la casa excepto su teléfono celular, que mantenía siempre consigo. Jessica, ¿por qué no funciona el teléfono?, le pregunté cuando la encontré desayunando tranquilamente en la mesa del comedor. Ella levantó la mirada de su café con esa expresión de inocencia fingida que había perfeccionado. «Ay, se me olvidó decirte», respondió como si fuera el detalle más insignificante del mundo. «Cancelé el servicio fijo porque ya nadie usa teléfonos de casa. Es más económico usar solo celulares». Por supuesto, yo no tenía celular porque Jessica había convencido a Tomás de que era muy complicado para alguien de mi edad. Mi desesperación creció cuando me di cuenta de que estaba completamente aislada del mundo exterior. No tenía teléfono, no tenía llaves para salir del apartamento, y no tenía manera de comunicarme con nadie que pudiera ayudarme. Jessica había construido una prisión perfecta a mi alrededor. «¿Sabes qué, Teresa?», me dijo Jessica mientras untaba mermelada en su tostada. «Creo que deberíamos prepararte para la visita del doctor mañana. Tal vez deberías bañarte y ponerte ese vestido rosado que tanto te gusta. Queremos que tengas la mejor apariencia posible». Su solicitud sonaba inocente, pero yo sabía que quería que me viera presentable para la evaluación que determinaría mi destino. Durante el resto de la mañana, Jessica se comportó de manera extrañamente amable conmigo. Me preparó el desayuno, me ofreció té, incluso puso música suave en la radio. Era como si estuviera celebrando su victoria anticipada, saboreando los últimos momentos antes de deshacerse de mí para siempre. «Teresa, ¿te acuerdas de cuando llegué a esta casa por primera vez?», me preguntó mientras fingía limpiar la sala. «Eras tan dulce conmigo, tan acogedora. Me dijiste que me considerabas como la hija que nunca tuviste». Sus palabras estaban llenas de ironía cruel, recordándome mi propia ingenuidad. «Lástima que las cosas hayan cambiado tanto», continuó con falsa tristeza. «Pero supongo que así es la vida. Las personas envejecen, su mente se deteriora, y alguien más tiene que tomar el control». La manera casual en que hablaba de destruir mi vida me hacía sentir náuseas. Alrededor del mediodía, escuché el sonido de llaves en la puerta. Mi corazón se aceleró pensando que tal vez era Tomás regresando temprano del trabajo, pero cuando se abrió la puerta, entró una mujer que nunca había visto antes. Era joven, rubia, vestida con ropa elegante y cara, y tenía la misma sonrisa calculadora que Jessica. «Mariana», exclamó Jessica abrazando a la desconocida. «Qué bueno que pudiste venir». Se comportaban como viejas amigas, pero había algo en su interacción que me puso inmediatamente en alerta. «Jessica, querida, todo está listo para mañana», dijo Mariana en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo pudiera escuchar desde la cocina donde fingía lavar los platos. «El doctor Mauricio ya tiene todos los formularios preparados, y el asilo tiene una habitación disponible desde el miércoles». «Perfecto», respondió Jessica con satisfacción. «¿Y qué hay del apartamento? ¿Ya contactaste al agente inmobiliario?». Sus palabras confirmaron mis peores temores. No solo planeaban internarme, sino que ya tenían todo organizado para vender mi hogar inmediatamente después. «Ya tengo 3 compradores interesados», continuó Mariana. «Uno de ellos está dispuesto a pagar $110,000 en efectivo si cerramos la venta antes del viernes». Escuchar a 2 extrañas discutir el precio de mi apartamento como si fuera una mercancía me llenó de una ira que no había sentido en años. «Excelente», dijo Jessica frotándose las manos con avaricia. «Una vez que tengamos el certificado de incapacidad mental, podré activar el poder notarial y proceder con la venta inmediatamente». Era evidente que había planeado cada detalle de su esquema con precisión militar. No pude soportar más y entré a la sala donde estaban conversando. «¿Quién es esta mujer?», les pregunté directamente. «¿Y por qué están hablando de vender mi apartamento?». Mi voz temblaba de indignación, pero traté de mantener la compostura. «Teresa, ella es Mariana, mi prima», me explicó Jessica con esa sonrisa falsa.
Es agente inmobiliaria y vino a darnos algunos consejos sobre el valor de las propiedades en esta zona. Por supuesto, era otra mentira cuidadosamente construida. Encantada de conocerla, señora Teresa, me dijo Mariana con falsa cortesía. Jessica me ha contado mucho sobre usted. Me da mucha pena saber que está pasando por momentos tan difíciles. Su compasión fingida era tan transparente que me daban ganas de abofetearla. Yo no estoy pasando por ningún momento difícil, respondí con firmeza. Lo único difícil es vivir con personas que planean robarme mi hogar. Mi acusación directa hizo que Mariana y Jessica intercambiaran una mirada significativa. Teresa, querida, me dijo Jessica con condescendencia, ¿ves lo que te digo? La paranoia está empeorando cada día. Se dirigía a Mariana como si yo no estuviera presente. Cree que todos estamos conspirando contra ella. Es muy triste verla así. Es comprensible, respondió Mariana siguiéndole el juego. Mi abuela pasó por lo mismo antes de que tuviéramos que tomar decisiones difíciles por su propio bien. La manera en que hablaban de mí en tercera persona, como si fuera invisible, me hizo sentir como si ya estuviera muerta para ellas. Esa tarde, después de que Mariana se fuera, Jessica se volvió más agresiva conmigo. Mañana, cuando llegue el doctor Mauricio, te vas a comportar con educación, me ordenó con voz amenazante. No vas a hacer escenas dramáticas ni vas a inventar historias paranoides sobre robos y conspiraciones. ¿Y si no lo hago?, le pregunté desafiante. Ya no tenía nada que perder, así que decidí enfrentarla directamente. ¿Qué vas a hacer? Golpearme delante del doctor. No necesito golpearte, me respondió Jessica con una sonrisa helada. Con tu comportamiento errático de hoy ya tengo suficiente evidencia para demostrar que eres un peligro para ti misma. Sacó su teléfono celular y me mostró varias grabaciones de video que había tomado sin que yo me diera cuenta. En los videos yo aparecía buscando frenéticamente en su habitación, hablando en voz alta conmigo misma mientras cocinaba, e incluso llorando en mi cuarto. Todos los momentos habían sido sacados de contexto, pero para alguien que no conociera la verdadera situación, efectivamente parecían síntomas de demencia o inestabilidad mental. Esto es lo que el doctor Mauricio va a ver mañana, me informó Jessica guardando el teléfono. Videos de una anciana que registra habitaciones ajenas, que habla sola, que llora sin razón aparente, y que acusa a su familia de querer robarla. Su plan era tan perfecto que incluso yo misma había comenzado a dudar de mi propia cordura. Esa noche, mientras yacía en mi cama sin poder dormir, me di cuenta de que había subestimado completamente la inteligencia y crueldad de Jessica. No era solo una nuera manipuladora, sino una depredadora profesional que probablemente había hecho esto antes con otras víctimas. Y mañana, con la llegada del doctor Mauricio, su plan se completaría y mi vida tal como la conocía llegaría a su fin. El martes amaneció gris y lluvioso, como si el clima hubiera decidido acompañar el día más oscuro de mi vida. Me desperté antes del amanecer con el estómago revuelto y las manos temblando. En pocas horas llegaría el doctor Mauricio, y con él se sellaría mi destino. Jessica había orquestado todo tan perfectamente que parecía imposible escapar de su trampa. A las 7 de la mañana escuché voces en la cocina. Jessica estaba hablando por teléfono, probablemente confirmando los últimos detalles de su plan diabólico. Sí, doctor, ella estuvo muy agitada toda la noche. Mentía con esa voz preocupada que había perfeccionado. Mi esposo y yo estamos muy asustados. Ayer trató de salir de la casa en ropa interior, insistiendo en que tenía que ir a trabajar al hospital donde se jubiló hace 5 años. Por supuesto, yo nunca había intentado salir en ropa interior ni había mencionado ir al hospital. Pero Jessica sabía exactamente qué tipo de historias sonarían convincentes para un médico que ya había sido preparado para diagnosticar demencia senil. Perfecto. Nos vemos a las 3 en punto, concluyó Jessica. Y doctor, por favor traiga todos los formularios necesarios para el internamiento. No podemos esperar más tiempo. La situación es realmente crítica. Cada una de sus palabras era como un clavo en el ataúd de mi libertad. Cuando bajé a desayunar, Jessica me recibió con una sonrisa que me heló la sangre. Buenos días, Teresa querida, me dijo con falsa dulzura. ¿Dormiste bien? Espero que estés preparada para tu cita médica de hoy. La manera en que pronunció cita médica dejaba claro que sabía exactamente lo que iba a pasar. Jessica, por favor, le supliqué una última vez. No hagas esto.
Yo nunca te hice daño. ¿Por qué quieres destruir mi vida? Mi voz se quebró al pronunciar esas palabras porque sabía que era inútil apelar a una compasión que ella nunca había tenido. Teresa, nadie quiere destruir tu vida, me respondió con esa actuación de preocupación que usaba para manipular a todos. Solo queremos que recibas la ayuda que necesitas. Es por tu propio bien. Sus palabras sonaban tan ensayadas que era evidente que había practicado ese discurso muchas veces. A las 10 de la mañana llegó Tomás, que había pedido permiso en el trabajo para estar presente durante la evaluación médica. Cuando lo vi entrar por la puerta, mi corazón se llenó de una última esperanza. Tal vez, en el último momento, mi hijo recordaría quién era realmente su madre y me defendería. «Hola, mamá», me dijo con una mezcla de tristeza y determinación. «¿Cómo te sientes hoy?». Había algo en su tono que me indicaba que Jessica ya lo había preparado para lo que iba a presenciar. «Me siento bien, hijo», le respondí tomándolo de las manos. «Tomás, necesito que me escuches. Jessica no es quien tú crees. Ella está planeando internarme para quedarse con mi apartamento. Tienes que creerme». Era mi última oportunidad de hacerle entender la verdad. Tomás me miró con esa expresión de lástima que se había vuelto tan familiar. «Mamá, Jessica me contó sobre tus episodios de paranoia», me dijo con paciencia fingida. «Sé que para ti estas ideas parecen reales, pero necesitas ayuda profesional para distinguir entre la realidad y tus miedos». «Pero hijo, yo no estoy paranoica», insistí desesperadamente. «Ayer vi documentos de internamiento con mi nombre. Jessica ya tiene todo planeado, incluso ya contactó a compradores para el apartamento». Mi voz se volvía más aguda porque podía ver que él no me creía ni una sola palabra. «Mamá, ¿tú te escuchas cuando hablas?», me preguntó Tomás con frustración. «Estás acusando a mi esposa de conspirar para robarte. Eso no es normal. Una persona mentalmente sana no piensa de esa manera». Sus palabras me confirmaron que Jessica había envenenado completamente su mente en mi contra. Jessica apareció en la sala en ese momento, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para hacer su entrada triunfal. «Tomás, querido, ya llegaste», le dijo dándole un beso en la mejilla. «Tu mamá está un poco agitada hoy. Creo que sabe que viene el doctor y eso la pone nerviosa». «Es comprensible», respondió Tomás abrazando a su esposa. «Debe ser confuso para ella no entender por qué necesita atención médica». Ver a mi hijo mostrar más compasión por esa manipuladora que por su propia madre me partió el corazón en pedazos. Las horas pasaron con una lentitud torturante. Jessica me vigilaba constantemente, como si temiera que yo fuera a hacer algo desesperado. A las 2 de la tarde me obligó a cambiarme de ropa y a peinarme para causar buena impresión al doctor Mauricio. «Ponte ese vestido verde que tanto te favorece», me ordenó mientras revisaba mi armario. «Y déjame ayudarte con el peinado. Queremos que te veas lo mejor posible». Su falsa solicitud me daba náuseas, porque sabía que quería que me viera presentable para la evaluación que sellaría mi destino. A las 3 en punto exacto sonó el timbre de la puerta. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Jessica corrió a abrir con una sonrisa radiante, como si estuviera recibiendo a un invitado de honor en lugar del verdugo de mi libertad. «Doctor Mauricio, qué puntual», exclamó Jessica con entusiasmo fingido. «Pase, por favor. Teresa lo está esperando». Su actuación era tan convincente que incluso yo habría creído que se preocupaba genuinamente por mi bienestar. El doctor Mauricio era un hombre de unos 50 años, alto, con barba gris y lentes. Vestía un traje oscuro y llevaba un maletín de cuero que probablemente contenía todos los formularios necesarios para internarme. Su expresión era seria pero amable, como la de alguien que está acostumbrado a tomar decisiones difíciles sobre la vida de otras personas. «Señora Teresa», me dijo estrechando mi mano con firmeza. «Soy el doctor Mauricio Hernández, geriatra especialista en demencias. Su familia me pidió que viniera a evaluarla porque están preocupados por algunos cambios en su comportamiento». Su voz sonaba profesional y competente, pero yo sabía que ya había sido influenciado por la versión de Jessica. «Doctor, yo me siento perfectamente bien», le respondí tratando de mantener la calma. «No sé por qué mi familia piensa que necesito evaluación médica. Tal vez ellos son los que necesitan ayuda». Sabía que esas palabras sonarían defensivas, pero era la verdad. «Es comprensible que se sienta así»,
me respondió el doctor con paciencia profesional. Muchas personas en su situación no perciben los cambios que otros notan. Por eso es importante hacer una evaluación objetiva. Sus palabras confirmaron que ya había decidido mi diagnóstico antes de llegar. Jessica se acercó al doctor con esa carpeta que yo había visto días atrás. Doctor, aquí están las evidencias de los episodios que le comenté por teléfono, le dijo entregándole los documentos. Videos, fotografías y un registro detallado de todos los incidentes de los últimos meses. Mientras el doctor revisaba el contenido de la carpeta, yo podía ver la satisfacción en los ojos de Jessica. Había construido un caso tan sólido en mi contra que era prácticamente imposible refutarlo. Cada fotografía, cada video, cada documento falso había sido cuidadosamente preparado para respaldar su narrativa de demencia senil. Veo que ha documentado todo muy meticulosamente, le dijo el doctor a Jessica con aprobación. Esto nos va a ayudar mucho para hacer un diagnóstico preciso. Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte para mis esperanzas de libertad. Doctor, todo eso son mentiras, traté de explicar desesperadamente. Jessica ha estado manipulando las evidencias para hacerme ver como si estuviera loca. Ella quiere internarme para quedarse con mi apartamento. Incluso mientras hablaba, sabía que mis palabras solo confirmaban el diagnóstico que él ya había decidido. Señora Teresa, me dijo el doctor con condescendencia profesional, esas son exactamente el tipo de ideas paranoides que su familia me describió. La creencia de que otros conspiran para hacerle daño es un síntoma muy común en casos de demencia senil. Cada una de sus palabras era como un clavo más en el ataúd de mi cordura legal. En ese momento me di cuenta de que todo estaba perdido. Jessica había orquestado todo tan perfectamente que cualquier intento mío de defenderme solo confirmaba su diagnóstico. Era una trampa psicológica de la cual no había escape posible, y ella lo sabía. El doctor Mauricio abrió su maletín y sacó una serie de formularios y una grabadora digital. Vamos a hacer una evaluación completa, anunció mientras organizaba sus materiales sobre la mesa del comedor. Señora Teresa, necesito que responda algunas preguntas con honestidad. Su familia puede quedarse presente como testigos. Jessica se sentó junto a Tomás en el sofá, con esa expresión de preocupación fingida que había perfeccionado durante meses. Mi hijo la tomó de la mano, como si ella fuera la que necesitara apoyo emocional en lugar de su propia madre que estaba siendo evaluada para un internamiento involuntario. Primera pregunta, comenzó el doctor consultando sus papeles. ¿Puede decirme qué día es hoy y dónde se encuentra usted? Era una pregunta básica de orientación, pero yo sabía que cada una de mis respuestas sería analizada en busca de signos de demencia. Es martes, estamos en mi apartamento en la calle Morelos número 247, y usted está aquí porque mi nuera lo convenció de que estoy loca para poder internarme y robar mi propiedad, respondí con toda la claridad posible. Sabía que mi respuesta era técnicamente correcta, pero que la parte sobre Jessica sonaría paranoica. El doctor intercambió una mirada significativa con Jessica antes de anotar algo en su libreta. Señora Teresa, ¿nota usted algún cambio en su memoria últimamente? Olvida dónde pone las cosas con frecuencia. Sus preguntas estaban claramente diseñadas para confirmar un diagnóstico predeterminado. Doctor, mi memoria está perfecta, respondí con firmeza. El único problema que tengo es que alguien está moviendo mis pertenencias sin mi permiso. Ayer mis llaves desaparecieron misteriosamente, y cuando las busqué, Jessica dijo que yo las había perdido por mi supuesta confusión mental. Exactamente lo que le comenté por teléfono, interrumpió Jessica dirigiéndose al doctor. Ella cree que nosotros escondemos sus cosas, cuando en realidad ella las coloca en lugares extraños y después no recuerda haberlo hecho. Su actuación era tan convincente que incluso yo habría dudado de mi propia versión si no conociera la verdad. El doctor continuó con más preguntas sobre mi rutina diaria, mis relaciones familiares y mis preocupaciones actuales. Cada respuesta que yo daba era interpretada a través del filtro de la demencia senil que Jessica había implantado en su mente. Si yo me mostraba calmada, era porque no entendía la gravedad de mi situación. Si me alteraba, era evidencia de inestabilidad emocional. Señora Teresa, me preguntó el doctor después de revisar las notas de Jessica, su nuera me cuenta que últimamente ha tenido episodios de agresividad. ¿Puede explicarme qué la hace sentir enojada? Era una pregunta trampa diseñada para hacerme parecer violenta sin importar cómo respondiera. Doctor, yo nunca he sido agresiva,
le expliqué tratando de mantener la calma. Jessica es quien me agrede a mí. Me ha empujado, me ha gritado, me ha amenazado. Pero cuando trato de defenderme o de contarle a mi hijo, ella dice que yo soy la que la provoco. Mi voz se elevó ligeramente porque era frustrante que nadie me creyera. «Ve lo que le digo», le susurró Jessica al doctor en voz lo suficientemente alta para que yo pudiera escuchar. «Estas acusaciones sin fundamentos son constantes. Ella cree que yo la maltrato cuando lo único que hago es cuidarla con amor y paciencia». Sus lágrimas falsas aparecieron en el momento exacto para completar su actuación. Tomás se acercó y tomó mi mano con expresión de tristeza. «Mamá, Jessica nunca te ha hecho daño», me dijo con voz quebrada. «Ella te cuida, te prepara la comida, se preocupa por ti. ¿Por qué crees que ella quiere lastimarte?» Ver la sinceridad en sus ojos me hizo entender que realmente creía que yo estaba perdiendo la razón. «Porque quiere mi apartamento», respondí desesperadamente. «Hijo, ayer escuché a Jessica hablando por teléfono sobre vender la casa por $110,000. Ya tiene compradores listos y solo está esperando que este doctor me declare incompetente». Sabía que mis palabras sonarían como delirios paranoides, pero era mi última oportunidad de hacer que Tomás entendiera. El doctor Mauricio hizo más anotaciones en su libreta mientras negaba con la cabeza. «Señora Teresa, las ideas de persecución relacionadas con propiedades o dinero son muy comunes en pacientes con deterioro cognitivo», me explicó con condescendencia profesional. «Su mente está tratando de encontrar explicaciones lógicas para los cambios que está experimentando». «Doctor, ¿podría revisar el teléfono de Jessica?», le pedí desesperadamente. «Ahí están las grabaciones de sus conversaciones con compradores de apartamentos. También tiene videos míos que tomó sin mi permiso para usarlos como evidencia falsa». Era mi último intento de demostrar la verdad. Jessica se levantó inmediatamente del sofá con expresión de indignación fingida. «Doctor, ¿ve cómo es? Ahora quiere que usted revise mi teléfono privado porque cree que tengo evidencias de una conspiración inexistente». Su actuación de víctima ofendida era tan perfecta que el doctor la miró con compasión. «Señora Jessica, entiendo que esto debe ser muy difícil para usted», le dijo el doctor con simpatía. «Cuidar a un familiar con demencia requiere una paciencia extraordinaria. Es admirable su dedicación a pesar de las acusaciones que debe enfrentar diariamente». Sus palabras confirmaron que ya había decidido completamente de qué lado estaba. En ese momento, el doctor sacó una serie de formularios oficiales de su maletín. Basándome en mi evaluación y en la evidencia documental proporcionada por la familia, anunció con voz formal: «Mi diagnóstico es demencia senil con síntomas paranoides y episodios de agresividad. Recomiendo internamiento inmediato en una institución especializada». Mi mundo se derrumbó completamente al escuchar esas palabras. «Doctor, por favor», le supliqué con lágrimas en los ojos. «Yo no estoy loca. Solo soy una anciana que está siendo víctima de una estafa elaborada. Por favor, investigue antes de firmar esos papeles». Mi voz se quebró porque sabía que ya era demasiado tarde. «Señora Teresa, comprendo que esto es difícil de aceptar», me respondió el doctor mientras firmaba los formularios. «Pero el internamiento es por su propia seguridad y la de su familia. En la institución recibirá la atención médica y psicológica que necesita». Cada trazo de su pluma sellaba mi destino de manera irreversible. Jessica se acercó a Tomás y lo abrazó mientras fingía llorar de alivio. «Gracias, doctor», le dijo con voz entrecortada. «No sabe lo difícil que ha sido tomar esta decisión. Pero sabíamos que era lo mejor para Teresa y para todos nosotros». Su actuación de nuera sacrificada era tan convincente que incluso el doctor parecía conmovido. «¿Cuándo pueden llevarla?», preguntó Tomás con voz temblorosa. Era evidente que a pesar de todo, le dolía tener que internar a su madre, pero Jessica lo había convencido de que era la única opción. «Queremos que reciba ayuda lo antes posible». «La ambulancia puede venir mañana por la mañana», respondió el doctor consultando su agenda. «Yo llamaré a la institución para confirmar que tienen la habitación preparada. Mientras tanto, mantengan a la señora Teresa tranquila y eviten que se alteren más de lo necesario». Sus instrucciones sonaron como si estuviera hablando de un animal enfermo en lugar de un ser humano. «Una pregunta, doctor», dijo Jessica con esa voz dulce que usaba para manipular. «¿Los formularios de poder notarial que preparé son suficientes para manejar los asuntos financieros de Teresa mientras está internada?».
Queremos asegurarnos de que todas sus necesidades estén cubiertas. Su pregunta reveló finalmente sus verdaderas intenciones. Por supuesto, respondió el doctor sin sospechar nada. Con el certificado de incapacidad mental que estoy emitiendo, usted tendrá autoridad legal completa sobre todos los asuntos de la señora Teresa, incluyendo propiedades, cuentas bancarias y decisiones médicas. Sus palabras fueron como el golpe final que completó la destrucción de mi vida. Jessica no pudo ocultar completamente su sonrisa de satisfacción al escuchar esas palabras. Había logrado exactamente lo que quería: control total sobre mi vida y mis bienes. En menos de 24 horas estaría internada en un asilo, y ella tendría carta blanca para vender mi apartamento y quedarse con todo mi patrimonio. Gracias por todo, doctor, le dijo Tomás estrechando su mano. Sé que esta es la decisión correcta, aunque sea dolorosa. Mi hijo realmente creía que estaba haciendo lo mejor para mí, sin darse cuenta de que había sido completamente manipulado por una depredadora que había planeado todo desde el primer día. Esa noche, después de que el doctor se fuera, me quedé sola en mi habitación sabiendo que sería mi última noche en el hogar que había construido con tanto esfuerzo. Mañana por la mañana vendría la ambulancia, me llevarían al asilo, y Jessica comenzaría inmediatamente los trámites para vender mi apartamento. Su plan diabólico había sido ejecutado a la perfección, y yo no había podido hacer nada para detenerlo. Esa noche no pude cerrar los ojos ni por un segundo. Cada vez que escuchaba un ruido en la casa, mi corazón se aceleraba pensando que tal vez la ambulancia había llegado antes de tiempo. Jessica había ganado completamente, y yo estaría en un asilo antes del mediodía, mientras ella comenzaría inmediatamente los trámites para apoderarse de todo lo que me pertenecía. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché voces susurrando en la cocina. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la puerta de mi habitación para tratar de escuchar lo que decían. Era Jessica hablando por teléfono, probablemente con su cómplice Mariana, organizando los últimos detalles de su plan. Todo salió perfecto, susurraba Jessica con satisfacción evidente en su voz. El doctor firmó todos los papeles sin hacer una sola pregunta. Mañana a las 10 viene la ambulancia, y para el viernes ya podemos cerrar la venta del apartamento. Su alegría al hablar de mi desgracia me llenó de una ira que no sabía que era capaz de sentir. Sí, Mariana, ya puedes contactar al comprador, continuó Jessica. Dile que puede tener las llaves el sábado si paga los $110,000 en efectivo como prometió. Con ese dinero podremos comprar nuestra propia casa y dejar de fingir que nos importa esta vieja loca. Sus palabras confirmaron lo que yo siempre había sospechado. Nunca había sentido nada genuino por mí o por mi familia. Tomás, no te preocupes por él, siguió diciendo Jessica con crueldad. Está tan manipulado que nunca sospechará nada. Cree que realmente estoy haciendo esto por amor a su madre. Es tan ingenuo que probablemente me agradecerá por haber tomado las decisiones difíciles que él no podía tomar. Escuchar cómo se burlaba de mi hijo me partió el corazón. Una vez que tengamos el dinero, inventaremos alguna emergencia familiar para mudarnos a otra ciudad, concluyó Jessica. Tomás nunca tendrá que saber que su madre murió sola en un asilo mientras nosotros gastábamos su herencia en vacaciones y lujos. Sus palabras me helaron la sangre porque hablaba de mi muerte como si fuera inevitable. Regresé a mi cama temblando de horror y rabia. Jessica no solo planeaba robarme, sino que también pensaba abandonar a Tomás una vez que tuviera el dinero. Mi pobre hijo no solo perdería a su madre, sino que también sería traicionado por la mujer en quien había depositado toda su confianza. A las 6 de la mañana, Jessica entró a mi habitación con una bandeja de desayuno. «Buenos días, Teresa querida», me dijo con esa sonrisa falsa que ahora me daba náuseas. «Te traje café y tostadas. Queremos que tengas un buen desayuno antes de tu viaje». La manera en que pronunció viaje dejaba claro que sabía exactamente lo que me esperaba. «Jessica, por favor», le supliqué una última vez. «No hagas esto. Puedes quedarte con el apartamento. Puedes quedarte con todo mi dinero, pero no me internes. Te prometo que nunca le diré nada a Tomás sobre tus planes». Era una mentira desesperada, pero estaba dispuesta a decir cualquier cosa para evitar el asilo. «Ay, Teresa», me respondió Jessica con falsa compasión, «ya es demasiado tarde para negociaciones. Los papeles ya están firmados, la ambulancia ya está programada, y tu habitación en el asilo ya está pagada». Sus palabras confirmaron que no había vuelta atrás. Además,
continuó Jessica sentándose en el borde de mi cama, ¿realmente crees que iba a confiar en ti? Eres demasiado peligrosa para dejarla suelta. En cuanto tuvieras oportunidad, tratarías de convencer a alguien de que te ayude. Su análisis era correcto, y ambas lo sabíamos. A las 8 de la mañana llegó Tomás, que había pedido otro día libre en el trabajo para estar presente durante mi traslado al asilo. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado toda la noche, pero su determinación permanecía firme. «Buenos días, mamá», me dijo dándome un beso en la frente. «¿Cómo dormiste?». Su pregunta era tan inocente que me dieron ganas de abrazarlo y contarle toda la verdad sobre su esposa, pero sabía que ya era inútil. «No dormí nada, hijo», le respondí honestamente. «¿Tú realmente crees que esto es lo correcto? Internar a tu propia madre en un asilo». Era mi último intento de hacerle reconsiderar su decisión. Tomás suspiró profundamente antes de responder. «Mamá, es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida», me dijo con voz quebrada. Pero el doctor fue muy claro. «Necesitas atención especializada que nosotros no podemos darte en casa». La sinceridad en su voz me confirmó que realmente creía estar haciendo lo correcto. «¿Y después qué va a pasar con el apartamento?», le pregunté directamente. «Jessica va a quedarse aquí sola». Quería ver si él sabía algo sobre los planes de venta de su esposa. «Jessica y yo vamos a mantener la casa exactamente como está», me respondió Tomás con convicción. «Es tu hogar, mamá, y siempre lo será. Tal vez cuando te sientas mejor, puedas venir a visitarnos los fines de semana». Sus palabras me confirmaron que no tenía idea de que Jessica planeaba vender la propiedad inmediatamente. A las 9:30, Jessica comenzó a empacar una pequeña maleta con mis pertenencias. Eligió solo la ropa más vieja y gastada, dejando de lado todo lo que tenía algún valor. «No necesitas mucho en el asilo», me explicó mientras seleccionaba mis pertenencias. «Allá te van a dar uniformes y todo lo necesario». «¿Puedo llevar la fotografía de mi esposo?», le pregunté señalando el retrato que siempre había estado en mi mesa de noche. Era lo único que realmente me importaba conservar de toda mi vida anterior. «Por supuesto», me respondió Jessica con generosidad fingida. «Pero mejor llevamos una copia, por si se pierde o se rompe durante el traslado». Tomó la fotografía original y la guardó en un cajón, dándome en su lugar una copia en blanco y negro que había hecho años atrás. Incluso en ese último momento, me estaba robando algo precioso. A las 10 en punto exacto escuchamos la sirena de la ambulancia acercándose por la calle. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un ataque. Después de 66 años de vida independiente, estaba a punto de convertirme en una prisionera en un asilo, víctima de la estafa más cruel que había experimentado. «Ya llegaron», anunció Jessica con una sonrisa que no pudo ocultar completamente. «Teresa, ¿estás lista para tu nuevo hogar?». Su pregunta sonó como una broma cruel, pero Tomás la interpretó como genuina preocupación por mi bienestar. 2 paramédicos entraron al apartamento con una camilla plegable y formularios de traslado. Eran jóvenes, profesionales, y claramente acostumbrados a lidiar con ancianos resistentes que no querían ir al asilo. Me miraron con la misma compasión distante que probablemente mostraban a todas sus pacientes geriátricas. «Señora Teresa», me dijo el paramédico mayor, «soy Roberto, y él es mi compañero Enrique. Vamos a llevarla a su nuevo hogar donde recibirá la mejor atención posible». Su voz era amable pero firme, dejando claro que no habría discusión sobre mi traslado. «Yo no quiero ir», les dije directamente. «Estoy siendo víctima de una estafa. Mi nuera está robando mi apartamento y me está internando contra mi voluntad». Sabía que mis palabras sonarían como los delirios de una anciana demente, pero tenía que intentarlo. Los paramédicos intercambiaron una mirada conocedora antes de que Roberto me respondiera con paciencia profesional. «Señora Teresa, entendemos que esto es difícil de aceptar», me dijo con condescendencia. Pero el doctor Mauricio nos explicó su situación. «Usted va a estar mucho mejor atendida en la institución». Jessica se acercó a los paramédicos con lágrimas falsas en los ojos. «Por favor sean pacientes con ella», les pidió con actuación perfecta. «Los últimos meses han sido muy difíciles para toda la familia. Esperamos que en el asilo pueda encontrar la paz y la atención que necesita». Su performance era tan convincente que los paramédicos la miraron con admiración por su dedicación. «No se preocupe, señora»,
le respondió Enrique. Estamos acostumbrados a estos casos. Su suegra estará en las mejores manos posibles. Sus palabras sellaron mi destino de manera definitiva. Cuando me ayudaron a levantarme de la cama para llevarme hacia la camilla, mis piernas temblaron tanto que casi me caigo. No era solo miedo físico, sino la realización completa de que mi vida tal como la conocía había llegado a su fin. En menos de una hora estaría en un asilo, medicada y controlada, mientras Jessica comenzaba a vender todo lo que me pertenecía. Adiós, mamá, me dijo Tomás abrazándome con lágrimas en los ojos. Te prometo que voy a visitarte todas las semanas. Y cuando te sientas mejor, podrás volver a casa. Sus palabras me partieron el corazón porque sabía que nunca volvería a ver mi hogar, y que probablemente tampoco volvería a ver a mi hijo después de que Jessica se fuera con el dinero. Los paramédicos me ayudaron a acostarme en la camilla mientras Jessica supervisaba cada movimiento con esa sonrisa de satisfacción que ya no se molestaba en ocultar completamente. Tomás caminaba nerviosamente por la sala, claramente afectado por la situación, pero convencido de que estaba haciendo lo correcto por mi supuesto bien. «Esperen un momento», dijo una voz desde la puerta de entrada. Era Rosa, mi vecina del apartamento de al lado, una mujer de 70 años que siempre había sido muy observadora. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se llevan a Teresa en ambulancia?» Su aparición inesperada hizo que Jessica se pusiera visiblemente tensa. «Hola, señora Rosa», respondió Jessica rápidamente, interponiéndose entre mi vecina y la camilla. «Teresa necesita atención médica especializada. El doctor determinó que es lo mejor para su salud mental». Su voz sonaba controlada, pero pude notar un ligero temblor de nerviosismo. Rosa se acercó a mí con expresión preocupada. «Teresa, querida, ¿tú estás de acuerdo con esto?», me preguntó tomando mi mano. «Ayer te escuché llorando en tu habitación, y esta mañana oí voces extrañas en tu apartamento». Sus palabras hicieron que Jessica intercambiara una mirada nerviosa con los paramédicos. «Rosa, por favor no interfiera», le dijo Jessica con firmeza. «Esta es una decisión familiar muy difícil que tomamos por el bien de Teresa. El doctor ya hizo la evaluación correspondiente». Traté de hablar, pero uno de los paramédicos había comenzado a asegurar las correas de la camilla. «Señora Rosa», intervino Roberto, el paramédico mayor, «entendemos su preocupación, pero tenemos órdenes médicas específicas. La señora Teresa necesita traslado inmediato para su seguridad». Su tono profesional indicaba que no habría más discusión sobre el tema. Rosa no se dejó intimidar y se dirigió directamente a Tomás. «Tomás, hijo, ¿tú realmente crees que tu madre necesita estar en un asilo?», le preguntó con voz seria. «Yo la veo todos los días, y Teresa siempre ha sido una mujer perfectamente lúcida y capaz». Sus palabras hicieron que mi hijo vacilara por un momento. «Señora Rosa, usted no vive con nosotros», respondió Tomás con incertidumbre. «No ha visto los episodios que hemos presenciado en las últimas semanas. Jessica ha documentado todo para el médico». Era evidente que comenzaba a dudar, pero Jessica intervino inmediatamente. «Rosa, entiendo que esto sea impactante», dijo Jessica con esa voz manipuladora que conocía tan bien. «Pero Teresa ha estado ocultando muy bien sus síntomas cuando está en público. En casa, la situación es completamente diferente». Su explicación sonaba lógica para alguien que no conociera la verdad. En ese momento Rosa hizo algo que cambió todo el curso de los acontecimientos. Sacó su teléfono celular y comenzó a reproducir una grabación de audio. «Ayer por la noche grabé esta conversación que escuché desde mi balcón», anunció con voz firme. «Creo que todos deberían escucharla antes de llevarse a Teresa». La voz de Jessica salió claramente del teléfono. Todo salió perfecto. El doctor firmó todos los papeles sin hacer una sola pregunta. «Mañana a las 10 viene la ambulancia, y para el viernes ya podemos cerrar la venta del apartamento». Las palabras continuaron revelando todo el plan diabólico que había escuchado la noche anterior. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás miró a Jessica con una expresión de shock y confusión total. Los paramédicos se detuvieron en seco, claramente sorprendidos por lo que acababan de escuchar. Jessica se había puesto completamente pálida y trataba desesperadamente de encontrar una explicación. Eso está sacado de contexto», tartamudeó Jessica con voz temblorosa. «Rosa debe haber grabado una conversación telefónica sobre otra persona. Yo nunca dije esas cosas sobre Teresa».
Su excusa sonaba desesperada y poco convincente. Hay más, continuó Rosa reproduciendo otra parte de la grabación donde se escuchaba claramente a Jessica diciendo, con ese dinero podremos comprar nuestra propia casa y dejar de fingir que nos importa esta vieja loca. Las palabras cortaron el aire como cuchillos, revelando la verdadera naturaleza de Jessica. Tomás se acercó lentamente a Jessica con una mirada que nunca le había visto antes. ¿Es verdad lo que dice esa grabación?, le preguntó con voz quebrada. ¿Has estado planeando vender el apartamento de mi madre? Sus manos temblaban mientras esperaba una respuesta. Tomás, amor, puedo explicártelo todo, respondió Jessica tratando de tomar sus manos, pero él se alejó instintivamente. Sí, hablé con un agente inmobiliario, pero solo para conocer el valor de la propiedad en caso de que necesitáramos venderla para pagar los gastos médicos de Teresa. Su explicación sonaba ensayada y desesperada. ¿Y qué hay sobre fingir que te importa mi madre?, continuó preguntando Tomás con creciente indignación. ¿Y sobre comprar una casa propia con el dinero de la venta? Su voz se elevaba con cada pregunta mientras comenzaba a entender la magnitud de la traición. Rosa no había terminado de revelar sus evidencias. También tengo fotografías, anunció mostrando su teléfono. Ayer vi a Jessica sacando documentos de la casa de Teresa y pasando celos a una mujer rubia en el estacionamiento. Las fotografías mostraban claramente a Jessica entregando una carpeta a Mariana junto al auto. Los paramédicos se miraron entre ellos con evidente incomodidad. Señor, le dijo Roberto a Tomás, si hay dudas sobre la legitimidad de este traslado, tal vez deberíamos contactar al doctor Mauricio para aclarar la situación. Era claro que no querían verse involucrados en una posible estafa médica. No, respondió Tomás con determinación creciente. Cancelen el traslado. Mi madre no va a ningún asilo hasta que tengamos respuestas claras sobre esta situación. Se dirigió hacia la camilla donde yo estaba y comenzó a aflojar las correas que me sujetaban. Jessica entró en pánico completo al ver que su plan se desmoronaba ante sus ojos. Tomás, no puedes hacer esto, le gritó con desesperación. Tu madre está enferma. El doctor lo confirmó. Si la dejas aquí, va a ser peligroso para todos. Su máscara de nuera preocupada había caído completamente. El único peligro aquí eres tú, respondió Tomás ayudándome a levantarme de la camilla. Mamá, perdóname. No sabía. Nunca imaginé que Jessica fuera capaz de algo así. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me abrazaba, y por primera vez en meses sentí que tenía a mi hijo de vuelta. ¿Dónde están las llaves de mi apartamento?, le pregunté directamente a Jessica. Las que escondiste para que yo no pudiera salir cuando necesitara escapar de tus agresiones. Mi voz era firme porque finalmente tenía el respaldo que necesitaba para confrontarla. Jessica miró hacia la puerta como calculando si podía escapar, pero Rosa se había posicionado estratégicamente para bloquear su salida. No sé de qué llaves hablas, mintió Jessica, pero su nerviosismo era evidente para todos los presentes. Búscalas, le ordenó Tomás con una autoridad que no había mostrado en meses. Ahora mismo. Y quiero ver todos los documentos que has estado escondiendo. Su transformación de esposo manipulado a hijo protector fue completa y definitiva. Rosa se acercó a mí con una sonrisa triunfante. Teresa, querida, sabía que algo no estaba bien, me dijo tomando mi mano. Las paredes de estos apartamentos son delgadas, y he estado escuchando conversaciones muy extrañas durante semanas. Su valentía para intervenir había salvado mi vida y mi libertad. Los paramédicos comenzaron a recoger su equipo, claramente aliviados de no tener que completar un traslado que ahora parecía fraudulento. Señor, vamos a reportar esta situación a nuestros supervisores, le informó Roberto a Tomás. Y recomendamos que contacten a las autoridades si sospechan actividad criminal. En ese momento me di cuenta de que la pesadilla finalmente había terminado. Jessica había sido expuesta, Tomás había recuperado la razón, y yo no iba a ser internada en contra de mi voluntad. Pero sabía que la confrontación final aún estaba por venir, y que Jessica no se rendiría sin luchar hasta el último momento. Jessica se dio cuenta de que su mundo de mentiras se había derrumbado completamente y adoptó una actitud desesperada y agresiva que nunca había mostrado delante de Tomás. «Está bien», gritó con los ojos inyectados de ira. «Sí, planeaba vender este maldito apartamento. Y sí, quería librarme de esta vieja insoportable que arruinó mi matrimonio desde el primer día».
Su confesión completa dejó a Tomás en shock total. Mi hijo retrocedió como si hubiera recibido una bofetada física, mirando a la mujer con quien se había casado como si fuera una completa extraña. «Jessica, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí y a mi madre?», le preguntó con voz quebrada. «¿Hacerte esto a ti?», se rió Jessica con amargura. «Tomás, eres tan ingenuo. Desde que nos casamos has estado más preocupado por tu preciosa mamita que por tu propia esposa. Esta casa apesta a vejez y recuerdos muertos. Yo merecía algo mejor». Su verdadera personalidad emergía como un veneno que había estado contenido durante años. Rosa continuó grabando toda la confesión con su teléfono celular, asegurándose de capturar cada palabra incriminatoria. Los paramédicos permanecían como testigos silenciosos de la explosión de verdades que estaban presenciando. Era como ver a un actor quitarse una máscara para revelar su rostro monstruoso real. «¿Dónde está el doctor Mauricio?», preguntó Tomás con creciente indignación. «También está involucrado en tu plan». Su pregunta hizo que Jessica se pusiera aún más nerviosa, como si hubiera tocado un punto especialmente sensible. «Mauricio es un médico real», admitió Jessica con reluctancia. «Pero le pagué $5,000 para que firmara los papeles sin hacer preguntas. Le dije que era para el bien de una anciana rica que estaba despilfarrando la herencia de su familia». Su confesión reveló que la corrupción del médico había sido parte integral de su esquema. Tomás se dirigió inmediatamente hacia el teléfono de la casa para llamar a la policía, pero Jessica se lanzó hacia él tratando de impedírselo. «No puedes hacer esto», le gritó mientras forcejeaban. «Soy tu esposa. Prometiste amarme y protegerme. Todo lo que hice fue por nuestro futuro». Su desesperación la había vuelto completamente irracional. «Apártate de mi hijo», le grité mientras me interponía entre ellos. Por primera vez en meses, sentí que tenía la fuerza y el derecho de defenderme y defender a mi familia. Jessica me empujó con violencia, haciéndome caer sobre el sofá, pero esta vez había testigos de su agresión. «Ya basta», rugió Tomás con una ira que nunca le había visto antes. «Rosa, llame a la policía inmediatamente. Esta mujer va a pagar por todo lo que ha hecho». Su transformación de esposo engañado a hijo protector fue completa y definitiva. Jessica se dirigió desesperadamente hacia la puerta, pero Rosa la bloqueó con valentía sorprendente para una mujer de su edad. «No vas a ningún lado hasta que llegue la policía», le dijo con firmeza. «He estado documentando tus actividades durante semanas, y tengo suficiente evidencia para asegurarme de que pagues por tus crímenes». «Suéltame, vieja entrometida», le gritó Jessica a Rosa mientras trataba de empujarla. «Esto no es asunto tuyo. Solo eres una vecina chismosa que no tiene nada mejor que hacer». Su falta de respeto hacia Rosa confirmó su verdadero carácter despreciable. Los paramédicos decidieron quedarse como testigos hasta que llegaran las autoridades. «Señora», le dijo Roberto a Jessica, «le recomendamos que se calme y espere a hablar con la policía. Cualquier cosa que diga o haga ahora puede ser usada en su contra». Su consejo profesional cayó en oídos sordos porque Jessica estaba completamente fuera de control. «¿Dónde están las llaves de mi apartamento?», le volví a preguntar con autoridad renovada. «Y quiero todos los documentos que robaste de mi habitación». Mi voz era firme porque finalmente tenía el apoyo necesario para confrontar a mi torturadora. Jessica me miró con odio puro antes de sacar las llaves de su bolsillo y arrojarlas al suelo con desprecio. «Ahí tienes tus malditas llaves», me gritó, «como si tuvieran algún valor. Este apartamento vale una fortuna y tú lo estás desperdiciando viviendo aquí como una ermitaña». Su confesión sobre el valor de mi propiedad confirmó sus motivos financieros. Tomás recogió las llaves del suelo y me las entregó con lágrimas en los ojos. «Mamá, perdóname por haberte quitado la libertad de moverte en tu propia casa», me dijo con voz quebrada. «Nunca debí haber creído que tú eras el problema». Su disculpa sincera comenzó a sanar las heridas que Jessica había causado en nuestra relación. En ese momento llegó la policía, alertada por la llamada de Rosa. 2 oficiales entraron al apartamento y rápidamente evaluaron la situación. La presencia de los paramédicos, las grabaciones de Rosa y las confesiones de Jessica hicieron que el caso fuera muy claro para las autoridades. «Señora», le dijo el oficial mayor a Jessica, «está bajo arresto por intento de fraude, falsificación de documentos y abuso de ancianos». Mientras le leían sus derechos,
Jessica continuó gritando acusaciones y amenazas que solo empeoraron su situación legal. «Esto es injusto», protestaba Jessica mientras la esposaban. «Teresa es una anciana problemática que necesita supervisión. Yo solo trataba de ayudar a mi familia». Sus excusas desesperadas no convencían a nadie porque la evidencia en su contra era abrumadora. Rosa entregó todas sus grabaciones y fotografías a la policía como evidencia. «Oficiales, he estado documentando las actividades sospechosas de esta mujer durante semanas», explicó con orgullo. «Tengo conversaciones telefónicas, fotografías de transacciones de documentos y evidencia de abuso verbal hacia Teresa». Su meticulosidad había sido clave para exponer el crimen. El oficial tomó declaraciones de todos los presentes, incluyendo a los paramédicos que habían sido testigos de las confesiones de Jessica. «Señora Teresa», me dijo con respeto, «lamento mucho lo que ha tenido que pasar. Vamos a asegurarnos de que se haga justicia en este caso». Sus palabras me dieron una sensación de validación que no había sentido en meses. Cuando se llevaron a Jessica esposada, ella me miró por última vez con un odio que me dio escalofríos. «Esto no termina aquí, vieja», me gritó mientras la arrastraban hacia el auto policial. «Cuando salga de la cárcel, me voy a vengar de todas ustedes». Sus amenazas confirmaron que nunca había sentido remordimiento por sus acciones. Tomás se acercó a mí después de que la policía se fuera y me abrazó con una intensidad que no había sentido desde que era niño. «Mamá, te juro que nunca más voy a dudar de ti», me prometió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Jessica me manipuló completamente, pero eso no excusa que no haya confiado en mi propia madre. Su arrepentimiento sincero comenzó a reconstruir los puentes que Jessica había quemado. Rosa se quedó con nosotros para asegurarse de que yo estuviera bien después del trauma. «Teresa, querida, siempre supe que algo no estaba bien», me dijo mientras preparaba té para todos. «Una mujer que ha trabajado toda su vida y criado a un hijo maravilloso no pierde la razón de la noche a la mañana». Su apoyo inquebrantable había sido mi salvación. Esa noche, por primera vez en meses, me acosté en mi propia cama sintiéndome segura y libre en mi propio hogar. Jessica estaba en la cárcel, Tomás había recuperado la razón, y Rosa se había convertido en una aliada invaluable. Mi pesadilla había terminado, pero las cicatrices emocionales tardarían tiempo en sanar. Al día siguiente, Tomás y yo fuimos al banco para cambiar todas las claves de mis cuentas y revisar cualquier transacción sospechosa que Jessica hubiera hecho. Descubrimos que había robado casi $3,000 en pequeñas cantidades durante los últimos meses, pero afortunadamente el grueso de mis ahorros permanecía intacto. También contactamos a un abogado para iniciar los procedimientos de divorcio y asegurarnos de que Jessica no pudiera reclamar ningún derecho sobre mis propiedades o las de Tomás. El abogado nos aseguró que con toda la evidencia que teníamos, el caso sería relativamente sencillo. Semanas después, durante el juicio, Jessica fue condenada a 5 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y abuso de ancianos. El doctor Mauricio también fue arrestado y perdió su licencia médica por aceptar sobornos para falsificar diagnósticos. La justicia finalmente había prevalecido. Tomás y yo reconstruimos nuestra relación lentamente, con la ayuda de terapia familiar para sanar el daño que Jessica había causado. Él se mudó a su propio apartamento, pero venía a visitarme todos los días y cenábamos juntos los domingos como solíamos hacer antes de que ella llegara a nuestras vidas. Rosa se convirtió en mi mejor amiga y confidente. Su valentía para intervenir cuando más lo necesitaba me había salvado la vida, y nunca podré agradecérselo lo suficiente. Ahora tomamos café juntas todas las tardes y vigilamos mutuamente nuestros apartamentos como un sistema de seguridad vecinal. Mi historia se convirtió en una advertencia para otras familias sobre los peligros de los depredadores que se aprovechan de los ancianos. Di varias entrevistas para concientizar sobre estos crímenes y ayudar a otras víctimas a reconocer las señales de abuso antes de que sea demasiado tarde. Hoy, 6 meses después de mi pesadilla, vivo tranquila en mi apartamento con la seguridad de que Jessica no puede hacerme más daño. He aprendido a confiar en mi instinto nuevamente y a no permitir que nadie me haga dudar de mi propia cordura. Mi hijo ha aprendido una lección valiosa sobre la manipulación, y nuestra relación es más fuerte que nunca. La experiencia me enseñó que nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia, y que siempre habrá personas buenas dispuestas a ayudar si tenemos el valor de pedir ayuda. Jessica pensó que había ganado, pero al final, la verdad y la familia verdadera siempre prevalecen sobre la maldad y la codicia.